Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar de cuál es la evidencia que existe acerca de la terapia antitrombótica posterior a un evento coronario agudo o en pacientes que fueron llevados a una intervención coronaria percutánea en el contexto de la fibrilación auricular. Quien les habla, Santiago Uribe, médico general egresado de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, a manera de introducción, debemos tener en cuenta que la anticoagulación oral está indicada para prevenir el stroke y el embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular, pero no ha mostrado que prevenga la trombosis del stent y es generalmente contraindicada, o bueno, no ha demostrado tener indicación para prevención secundaria luego de un síndrome coronario agudo. En este orden de ideas, el antagonista de vitamina K, especialmente la warfarina, no ha mostrado prevenir la trombosis del stent y asimismo la terapia antiplaquetaria dual no ha proveído una adecuada protección contra strokes relacionados con la fibrilación auricular. La terapia antiplaquetaria dual con inhibidores de P2Y12 y aspirina se encuentra indicada en pacientes que fueron llevados a PCI con implantación de stent para la prevención de eventos cardiovasculares, incluyendo la trombosis del stent, y la combinación de agentes antitrombóticos, particularmente la triple terapia con la anticoagulación oral y la terapia antiplaquetaria dual, incrementa el riesgo de sangrado. Es difícil balancear la prevención la trombosis del stent en relación al riesgo de sangrado. Una práctica guiada por guías, valga la redundancia, es combinar estas tres drogas en una estrategia conocida como la triple terapia. Sin embargo, esto resulta en un sangrado excesivo con tasas hasta del 2.2% dentro del primer mes, alcanzando a 4 al 12% de eventos hemorrágicos dentro del primer año de tratamiento. Para y cuando vamos a dar a un paciente manejo anticoagulante en contexto de un síndrome coronario o PSI, debemos tener en cuenta dos escalas. Una es el Chatsbox, que refleja el score de que un paciente desarrolló un stroke en pacientes con fibrilación auricular que no están recibiendo terapia anticoagulante, y el Hasbled, que es el score que refleja el riesgo de sangrado en pacientes con fibrilación auricular que están recibiendo la terapia anticoagulante. ¿Listo? Para esta charla vamos a hablar principalmente de los tres grandes estudios que hay, que el primero el estudio Augustus, el segundo el estudio Pioneer AF en PCI y el último el Rival PCI. Entonces vamos a comenzar con el estudio Augustus, que es la terapia antitrombótica luego de un síndrome coronario agudo o PCI en fibrilación auricular. ¿Cuál fue el diseño del estudio y los criterios de inclusión? Entonces, para este estudio se tuvo en cuenta que es un estudio aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, que comparó la efectividad, la efectividad y la Pixaban comparó la efectividad y la seguridad de apixaban contra los antagonistas de la vitamina K en asociación a aspirina versus placebo. Cabe resaltar que en este estudio todos los pacientes que fueron aleatorizados recibieron un inhibidor de P2Y12, bien sea clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. En pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario que fuera llevado a PCI o ambos. En el contexto de la fibrilación auricular puede ser paroxística, persistente o permanente. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Al menos pacientes que tuvieran 18 años de edad con fibrilación auricular y que se haya planeado a largo plazo el uso de un anticoagulante oral, que haya tenido recientemente un síndrome coronario o fuese llevado a una intervención coronea percutánea, y en quien se planeara también el uso de inhibidores de P2Y12 por al menos 6 meses. ¿Y cuáles eran los criterios de exclusión? Pacientes con insuficiencia renal, una historia previa de sangrado, una cirugía de bypass coronario que sea reciente o se encuentre en planeación, o pacientes con coagulopatía. También debemos tener en cuenta que se excluyeron pacientes con fibrilación auricular valvular, que hace referencia a pacientes con fibrilación debido a estenosis mitral moderada severa o que tenga una válvula protésica mitral.
¿Cuáles fueron los regímenes de los medicamentos que se estudiaron? Entonces tenemos el apixaban, inicialmente a dosis de 5 miligramos 2 veces al día, pero si los pacientes cumplían más de dos o más criterios de los que les voy a mostrar a continuación, se le daba una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Entonces, un paciente de menos de 60 kilogramos, una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro o tenga más de 80 años, fueron ubicados en el grupo de apixaban para recibir 2.5 miligramos 2 veces al día. Comparando los anticoagulantes, su lado opuesto era la warfarina, la cual la dosis era ajustada para mantener un INR terapéutico entre 2 y 3. ¿Listo? Y la aspirina contra placebo, en el estudio lo diseñaron con 81 miligramos día o un placebo una vez al día. Recordar nuevamente que tanto los pacientes que fueron aleatorizados en el grupo de apixaban como los que fueron aleatorizados en el grupo de la warfarina recibieron al menos recibieron un inhibidor de P2Y12, bien sea clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. ¿Cuáles eran los resultados que se esperaban y las hipótesis que se planteaban en el estudio? Entonces, el resultado primario para ambas comparaciones fue el sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante, definida por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia como un sangrado que resultara en muerte, que ocurriera en un órgano crítico, bien sea intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular, intramuscular, o este último con síndrome compartimental o a nivel del pericardio. ¿Listo? Disminución de los niveles de hemoglobina al menos 2 gramos por decilitro o con requerimiento de transfusión de al menos 2 unidades de glóbulos rojos. Y un sangrado no mayor clínicamente relevante se definió como un sangrado que resultara en hospitalización con requerimiento de intervención médica o quirúrgica para mejoría del cuadro. En los resultados secundarios, un compuesto de muerte, hospitalización con un compuesto de muerte o eventos isquémicos en los pacientes pues, que entraron en el estudio. ¿Cuáles eran las dos hipótesis que planteaban los autores del estudio? Que la apixaban al menos no sería inferior y posiblemente sea superior a los antagonistas de la vitamina K en cuanto a los resultados de un sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante, y que la terapia antiplaquetaria simple con un inhibidor de P2Y12 sería superior a la terapia antiplaquetaria dual. Entonces, acá tenemos todos los pacientes que entraron. Encontramos que entraron al estudio 4.614 pacientes, de los cuales 2.306 fueron asignados a recibir apixaban y 2.308 fueron asignados a recibir antagonistas de vitamina K. Recordemos, en contexto de administración concomitante del inhibidor P2Y12. Y de esos mismos 2.307 pacientes fueron aleatorizados a recibir aspirina, ¿listo? Y 2.307 pacientes fueron aleatorizados a recibir placebo. Tenemos que el 12.7% de los pacientes se detuvieron la administración de apixaban y el 13.8% pararon la administración de vitamina K antes de complementar el estudio. El 16.9% pararon la administración de aspirina y el 14.8% pararon la administración del placebo. Entonces acá tenemos las características clínicas de los pacientes que entraron en el estudio. Entonces, inicialmente tenemos que la media de la edad fue una media de aproximadamente 70.7 años dentro del total de los pacientes, pero vemos que a nivel de los pacientes que recibieron apixaban, antagonistas de vitamina K, aspirina y el placebo fueron muy similares. Que la mayor proporción de los pacientes fueron masculinos. ¿Listo? Más del 70% en cada grupo fueron masculinos. Encontramos que la mayor cantidad, casi el 95% de los pacientes, redondeando, tenían una creatinina menos de 1.5, entonces deducimos que le dieron la dosis de 5 miligramos cada 12 horas de apixaban a los que recibieron apixaban, y vemos que un porcentaje pequeño, el 7.6%, recibieron una dosis ajustada de apixaban. El Chatbox Score de un promedio de 4 puntos con un alto riesgo tromboembólico.
a nivel que un Hasblet aproximadamente de 3. La mayor cantidad de comorbilidades que tenían los pacientes, vemos que era la hipertensión arterial, seguida de falla cardíaca y diabetes mellitus. Además, vemos que los pacientes, algunos pacientes, casi alrededor del 12 al 15% ya habían tenido un stroke o un evento cerebrovascular previo. Lo que llama la atención es que si bien uno podría pensar en dar tratamiento con cualquier inhibidor de P2Y12, vemos que el que más relevancia tiene es el clopidogrel. Casi un 94% de los pacientes recibieron clopidogrel, con una baja proporción de los pacientes con prasugrel y ticagrelor. Y la indicación más importante para que el paciente necesitara la terapia antiplaquetaria sería un síndrome coronario o que fueran llevados a PCI. Fue en su proporción más alta. Algunos pacientes se les dio manejo médico del síndrome coronario, no fueron llevados a PCI, y otros fueron llevados a PCI electivo. ¿Qué encontramos en el análisis estadístico del estudio? Encontramos que a nivel de los resultados primarios, vemos que el grupo de apixaban claramente sangró menos, mucho menos que los pacientes que recibieron antagonistas de vitamina K. ¿Listo? Vemos que el grupo apixaban tenía una tasa de 24.7 pacientes año, comparados con 35%, 35.8 pacientes año del antagonista de vitamina K, con una PES estadísticamente muy significativa para inferioridad y también para superioridad. Entonces, en este caso, vemos que la apixaban no es inferior y es superior a la vitamina K en cuanto al riesgo de sangrado. ¿Listo? Y ahora, en contexto de los pacientes que recibieron aspirina y placebo, vemos que los que recibieron aspirina tuvieron una mayor tasa de sangrado respecto a los que recibieron placebo. ¿Listo? Esto quiere decir que los pacientes que reciban antagonistas de vitamina K en asociación a aspirina, y como todos recibían un inhibidor de P2Y12, va a tener muchas más tasas de sangrado que si recibieran apixaban con un inhibidor de P2Y12 únicamente. Y lo podemos ver acá en las gráficas de Kaplan-Meier. Encontramos que para el resultado primario, en el grupo apixaban vemos la diferencia. Esta, digamos que es una versión más ampliada de esta gráfica, pero vemos la diferencia en que en 180 días el grupo apixaban tuvo casi 10 casos, ¿listo? 10% de casos comparado con una casi 15% de la warfarina. A nivel de aspirina y placebo, vemos que también la diferencia es muy amplia. Los pacientes que recibieron aspirina sangraron mucho más, ¿listo? Y acá vemos, de acuerdo a las combinaciones, los distintos grupos. Vemos que el morado, que es un paciente con vitamina K, antagonistas de la vitamina K, aspirina y un inhibidor de P2Y12, tienen una altísima tasa de sangrado comparados con el verde, que es apixaban y placebo y clopidogrel. Ahora, en cuanto a resultados secundarios, vemos que si bien el apixaban tiene menos casos que que el antagonista de la vitamina K, sus valores no son estadísticamente significativos, no son diferencias significativas, al igual que con la aspirina y el placebo y un compuesto de la combinación de los medicamentos en el estudio. Entonces, en este estudio, ¿qué se pudo concluir? El apixaban tiene una menor incidencia tanto de sangrado y el compuesto de muerte u hospitalización comparado con los antagonistas de la vitamina K. Entonces, lo que recomiendan es que un régimen de clopidogrel con apixaban a dosis estándar para la prevención de stroke sin aspirina no se asoció con un exceso de eventos adversos y parece ser efectivo en pacientes de alto riesgo. Una incidencia baja de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante entre los pacientes tratados sin aspirina comparados con aquellos que recibieron aspirina, pero hallemos que la incidencia de eventos isquémicos no fue significativamente menor. ¿Listo?
Ahora bien, el segundo estudio del que vamos a hablar es el Pioneer AF-PCI, que es la prevención de sangrado en pacientes con fibrilación auricular que fueron a una PCI. Entonces, primero, cabe resaltar que para este estudio se estudiaron dosis que no son estandarizadas para la prevención de stroke en un paciente con fibrilación auricular. Si recordamos, el estudio Rocket AF estandarizó las dosis de 20 miligramos y en ciertos criterios, teniendo en cuenta la función renal, 15 miligramos. Acabamos de encontrar que se manejaron dosis de 15 miligramos si cumplía con criterios de disminución de dosis por patología renal de 10 miligramos o de 2.5 miligramos. ¿Listo? Entonces encontramos que es un estudio multicéntrico internacional aleatorizado open label, ¿listo? Que comparó dos regímenes de rivaroxaban a dosis de a uno a bajas dosis con un P2Y, un inhibidor de P2Y12, otro con dosis muy bajas en asociación a terapia antiplaquetaria dual y contra vitamina K, antagonistas de la vitamina K y una terapia antiplaquetaria dual. ¿Listo? Los criterios de inclusión tenemos al menos pacientes de 18 años con fibrilación auricular que estuviese un año antes de la aleatorización, con anticoagulación oral 3 meses inmediatamente previos al evento, a la PCI, o que fueron llevados a PCI electiva con colocación de un stent. Y los criterios de exclusión: un paciente con stroke previo o una IT, sangrado gastrointestinal clínicamente significante entre los 12 meses previos, un clearance de creatinina menor a 30 miligramos o anemia de causas desconocidas con una hemoglobina de menos de 10 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuáles son las drogas que encontramos? Los medicamentos, los regímenes. Encontramos inicialmente un paciente que recibiese 15 miligramos de apixaban una vez al día o de 2.5 miligramos 2 veces al día. En aquellos pacientes que fueran aleatorizados a este grupo de 15 miligramos al día, si tuviese un clearance de creatinina menor de 50, se le da una dosis de 10 miligramos una vez al día. Entonces, el grupo 1 vamos a definir el paciente con 15 miligramos de rivaroxaban al día, más un inhibidor de P2Y12, bien sea ticagrelor, clopidogrel o prasugrel, dejándose a elección de los médicos investigadores. Un paciente que recibiese dosis de apixaban, de rivaroxaban, que pena, de 2.5 miligramos 2 veces al día, iba a recibir aspirina en 75 a 100 miligramos una vez al día y un inhibidor de P2Y12. ¿Listo? Comparado contra la warfarina, ajustado a dosis para mantener un INR entre 2 y 3, un inhibidor de P2Y12 y aspirina de 75 a 100 miligramos una vez al día. Posterior a que fueran aleatorizados a recibir los distintos medicamentos, los pacientes del grupo de rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día que tenían terapia antiplaquetaria dual, al igual que la warfarina, fueron aleatorizados asimismo a recibir un mes de terapia triple, 6 meses de terapia triple o 12 meses de terapia triple. ¿Listo? El inhibidor de P2Y12 más usado fue el clopidogrel, dejándose a menos de un 15% de los pacientes aleatorizados del uso de prasugrel o ticagrelor. En pacientes, ahora bien, específicamente hablando del grupo de rivaroxaban que recibió 2.5 miligramos 2 veces al día por 1 a 6 meses, cuando llegó el tiempo, se suspendió la administración del inhibidor de P2Y12, se aumentó la dosis a 15 miligramos de rivaroxaban, dejándose en asociación solo a aspirina. ¿Cuáles eran los puntos que buscaban los investigadores? La seguridad primaria en cuanto a ocurrencia de sangrado clínicamente significativo de acuerdo a los criterios TIMI o sangrado que requiriera atención médica. Los puntos finales secundarios: la ocurrencia de un MACE, que es un evento cardiovascular adverso mayor, tipo infarto del miocardio, stroke o trombosis del stent.
Entonces, acá vemos pacientes, se enrolaron 2.124 pacientes comparado con el estudio Augustus, vemos que es una cantidad mucho menor, los cuales fueron aleatorizados 709 en el grupo 1, es decir, a recibir 15 miligramos o 10 miligramos de rivaroxaban dependiendo de su función renal. 709 fueron al grupo 2, que eran 2.5 miligramos de rivaroxaban en asociación a doble terapia antitrombótica. Y el último grupo, 706 pacientes, fueron aleatorizados a recibir warfarina y la terapia antiplaquetaria dual. Entonces vemos que tenemos de importante. Acá la mayor cantidad de los pacientes en cada grupo era de raza blanca. El clearance de creatinina, si bien en la mayoría de los pacientes estaba por más de 70 mililitros minuto, sin embargo vemos que entre 30 y 60 mililitros minuto había una proporción casi del 30%, lo que deducimos que el 30% de los pacientes que recibieron apixaban recibieron dosis ajustada. El clopidogrel que más se usó casi en el 94% de los pacientes fue el clopidogrel, dejando a menos del 15% el uso de prasugrel y ticagrelor. Vemos que la indicación número 1 para realizar PCI o terapia antitrombótica era un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con requerimiento de un stent liberador de medicamento, eh, en su mayor proporción, con un stent de metal en segundo lugar. Y pues en un puntaje Chatbox de aproximadamente 3 a 4, los puntajes más frecuentes con requerimiento de anticoagulación para prevenir pues obviamente el stroke. Entonces este es el cuadro en donde vemos como la acumulación de incidentes de los resultados de seguridad primaria, en los cuales vemos que si comparamos el grupo 1, que era el rivaroxaban que recibió 15 o 10 miligramos, con el grupo 3, que era el de la triple terapia con warfarina, vemos que claramente el grupo 1 tuvo un sangrado mucho menor si lo comparamos con el grupo 3. ¿Listo? Acá vemos con una P estadísticamente significativa para no inferioridad y superioridad. Si vemos el grupo 2, que eran los pacientes con rivaroxaban de 2.5 y terapia triple, comparados con la terapia triple con warfarina, también sangró mucho menos este grupo. Y aún así, si juntamos tanto el grupo 1 como el grupo 2, tenemos que sangraron mucho menos que el grupo 3. Y vemos que en la proporción de los pacientes que tuvieron sangrado que requirieron atención médica, vemos que el grupo 3 fue francamente mucho mayor. ¿Listo? Que si lo comparamos con los otros dos grupos por solitarios. Entonces acá tenemos, si vemos el grupo 3, vemos que su endpoint primario es mucho más alto, los casos fueron mucho mayores que si lo comparamos con el grupo 2, incluso con el grupo 1 de la terapia dual anticoagulante y antiplaquetaria. Y ahora si hablamos de los endpoints secundarios, que era el compuesto de un MACE, de un evento cardiovascular adverso mayor, teniendo en cuenta muerte por causas cardiovasculares, infarto y stroke, encontramos que no fueron estadísticamente significativos. ¿Listo? Fueron muy parecidos los niveles. Vemos que incluso el grupo 1, que tenía 10 miligramos, 15 o 10 miligramos de rivaroxaban, tuvo un poco más eventos cardiovasculares que la terapia triple con warfarina, y que realmente el que tuvo mejores desenlaces fueron los pacientes del grupo 2. Sin embargo, tenemos acá también, cuando comparamos solo los pacientes con grupo 2 y grupo 3, que eran los que tenían triple terapia, que fueron aleatorizados a recibir un mes, 6 o 12 meses de tratamiento, vemos que los valores son muy similares. La rata de eventos
cardiovasculares fueron muy similares, tanto en los pacientes que recibieron triple terapia con warfarina o triple terapia con apixaban a dosis muy bajas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? El tratamiento que incluye bajas dosis o muy bajas dosis de rivaroxaban fue asociado con un menor riesgo de sangrado clínicamente significativo que la terapia triple estándar, que incluía un antagonista a la vitamina K, en componentes individuales de un compuesto de eficacia de puntos finales, bien sea de stroke, dentro de los pacientes que duraron 6 meses con la terapia antiplaquetaria dual, la eficacia de los resultados fue significativamente a favor de la terapia estándar contra la terapia de muy bajas dosis con rivaroxaban. Y se recomienda, ellos consideran que es pertinente dar administración tanto de rivaroxaban a bajas dosis como a muy bajas dosis, disminuyendo el riesgo de sangrado si lo comparamos con la terapia, con la triple terapia estándar. Listo. Y por último tenemos el último estudio con otro de los anticoagulantes orales directo, el dabigatran, para este estudio el Ridual PCI, con una terapia antitrombótica dual con dabigatran luego de una PCI en pacientes con fibrilación auricular. Entonces tenemos que se buscó comparar el uso de dos regímenes de terapia antitrombótica dual que incluía dabigatran con el uso de la terapia antitrombótica. Pacientes más de 18 años sin fibrilación auricular, con fibrilación auricular no valvular, que fueron llevados a PCI con implante de un stent de metal o liberador de medicamento en las 120 horas previas. Pacientes con fibrilación auricular, los criterios de exclusión con fibrilación auricular valvular, insuficiencia renal severa y un clearance de creatinina menos de 30 se excluyeron. Entonces acá tenemos los regímenes. Tenemos tres grupos, un paciente que recibió dabigatran a dosis de 110 miligramos 2 veces al día en asociación a clopidogrel o ticagrelor, alguno de los dos. El grupo 2, pacientes con 150 miligramos 2 veces al día en asociación a clopidogrel o ticagrelor. Y el último grupo, el de warfarina, que recibió aspirina en asociación a clopidogrel o ticagrelor. En los pacientes con triple terapia, la aspirina fue descontinuada después de un mes en quien se colocó un stent de metal y 3 meses después de que se colocara un stent liberador de medicamento. Entonces, acá es muy importante, debemos tener en cuenta, porque al ser multicéntrico el estudio, en algunas ciudades los cortes de edad para definir si un paciente era anciano o no es distinto. Entonces tenemos que pacientes mayores, ancianos, fueron más de 70 años en Japón y más de 80 años en Estados Unidos y otras ciudades. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante que vamos a tener en cuenta lo siguiente: en el diseño del estudio según la edad, fueron asignados o fueron aleatorizados a distintos grupos, ya se los voy a mostrar. Los endpoints y las hipótesis que se plantearon los investigadores del caso fueron que un sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante, definido por la ISTH, como ya habíamos hablado, ¿listo? Un compuesto secundario de eficacia de eventos tromboembólicos, bien sea infarto, stroke o embolismo sistémico, muerte de origen cardiovascular, o que el paciente requiriera de manera no planeada una cirugía de bypass coronario. Y la hipótesis era que la terapia con dabigatran a dosis de 100 miligramos 2 veces al día y la terapia dual con dabigatran a dosis de 150 miligramos no era inferior a la triple terapia con warfarina respecto al endpoint primario. Entonces acá tenemos 981 pacientes fueron asignados a recibir terapia dual con 110 miligramos de dabigatran, teniendo en cuenta que en este estudio, entonces, para esta dosis incluyeron cualquier paciente de Estados Unidos, sea anciano o no anciano, pacientes no ancianos fuera de los Estados Unidos.
al grupo de 763 pacientes que recibieron 150 miligramos, vemos que son pacientes de cualquier edad en Estados Unidos y no viejos fuera de Estados Unidos. Y 981 pacientes, bien sea de Japón, Estados Unidos u otras ciudades, no especificaron cuáles, recibieron triple terapia con warfarina. Podemos ver entonces que la media de las edades de los pacientes fue casi de 70 años. ¿Listo? Pacientes ancianos mayores de 70 u 80 años, dependiendo del país, vemos que tuvo una poca, o sea, tuvo una alta distribución en pacientes que recibieron 110 miligramos de dabigatran respecto a 150. El Chatvax y el Hasblet, el clearance de creatinina fue el promedio mayor a 70 mililitros por minuto en pacientes que hayan tenido una PCI previa, y la indicación para la PCI actual o índice para la inclusión en el estudio era un test de estrés positivo o una angina estable, un síndrome coronario agudo en su mayor proporción, con un procedimiento pues electivo. Y vemos que lo más prevalente fue el uso de un stent liberador de medicamento. Pacientes recibieron también stents de metal, y vemos que en muy bajas proporciones, cerca del 1 al 2%, recibieron ambos stents. La mayoría de los pacientes recibió clopidogrel, solo el 12% de los pacientes recibió ticagrelor. Si tenemos en cuenta entonces el endpoint primario, con un sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante, encontramos que si comparamos el grupo de 110 miligramos de dabigatran contra la warfarina, vemos que sangró mucho menos, 15.4% contra un 26.4%, siendo estadísticamente significativo para inferioridad y superioridad. La terapia dual con dabigatran 150 miligramos, comparado con los correspondientes de la triple terapia con warfarina, vemos también que los pacientes de dabigatran sangraron un 20.2% contra un 25.7% que hallamos en el grupo de warfarina, teniendo una P estadísticamente significativa para no inferioridad. Vemos que a pesar de que la hemorragia intracraneal fue muy baja, fue rara, encontramos que si comparamos los distintos grupos, fue mayor la incidencia en los pacientes que tuvo triple terapia en los que recibieron terapia dual. Entonces las tasas de sangrado mayor solo o sangrado total fueron significativamente menores en ambos grupos de terapia dual que en el grupo de terapia triple. Ahora, el compuesto de endpoints de eficacia, que es un compuesto de eventos tromboembólicos, muerte o revascularización no planeada, fue menor. En el grupo fueron menores increíblemente en el grupo de la terapia triple, como lo vemos acá, un 13.4% contra un 13.7% si combinamos los dos grupos de terapia dual. Pero si analizamos los grupos de terapia dual por independiente contra el grupo de terapia triple, vemos que sigue siendo mucho menor el compuesto de eventos tromboembólicos, aunque no es estadísticamente significativo, fue menor en los pacientes con terapia triple que los que recibieron 110 miligramos de dabigatran. Y en el grupo de 150 miligramos fue ligeramente menor la incidencia, con un 11.8% de eventos tromboembólicos, muerte o revascularización no planeada, contra un 12.8% de los que recibieron terapia triple. Pero vemos acá pacientes que tuvieron unas trombosis definitiva del stent, fue mucho mayor en aquellos pacientes que solo recibieron la terapia dual que los que recibieron la terapia triple. Entonces vemos que reportaron además, pues como bien sabemos, los eventos adversos que ocurrieron en el tratamiento se reportaron en un 42.7% de los pacientes que recibieron la dosis de 110 miligramos de dabigatran, contra un 39.6% de pacientes que recibieron la dosis de 150 miligramos. Esto porque recordemos que dentro del efecto adverso más frecuente del dabigatran es su poca tolerancia gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones
del Ridual, que el riesgo de un sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante fue significativamente menor que el riesgo que propone la triple terapia con warfarina. Además, la terapia dual con dabigatran no fue inferior a la triple terapia con warfarina con respecto a un compuesto de eficacia de endpoint de eventos tromboembólicos, muerte o revascularización no planeada. Y la terapia dual con dabigatran y un inhibidor de P2Y12 resultó en un riesgo de sangrado significativamente menor que el riesgo de la triple terapia. Pero ¿y ahora qué? Porque pues 3 estudios se podría usar cualquiera. Pues yo quise hacer este cuadro eh, teniendo en cuenta el número de pacientes, el año de la publicación de cada estudio. Entonces encontramos que la Augustus tuvo 4.614 pacientes, fue el estudio que tuvo más pacientes comparados con 2.124 del Pioneer y 2.725 del Ridual. El año de publicación del Augustus fue el 2019, el más reciente. El Pioneer es el más viejo de todos, publicándose en el 2016, y el Ridual en el 2017. ¿Qué anticoagulantes se evaluaron? Entonces, nuevamente, el Augustus apixaban de 5 miligramos 2 veces al día o 2.5 miligramos 2 veces al día contra warfarina a dosis ajustadas. El Pioneer rivaroxaban de 15 o 10, dependiendo de función renal, miligramos al día o 2.5 miligramos 2 veces al día contra la warfarina. Y el dabigatran de 150 o 110 miligramos al día contra warfarina. La terapia antiplaquetaria, vemos que todos en el Augustus recibieron un inhibidor de P2Y12 y solo algunos fueron aleatorizados a recibir aspirina, el resto recibió placebo. El Pioneer, un P2Y12 solo o en asociación a aspirina para terapia dual, y el Ridual igual, un P2Y12 o un P2Y12 con aspirina. Resumiendo los resultados, el Augustus tiene un menor riesgo de sangrado o de mayor o no mayor clínicamente relevante, sin diferencia en la incidencia de muerte, hospitalización o eventos isquémicos. El Pioneer, baja tasa de sangrado, sin diferencia significativa en el compuesto de MACE o de trombosis definitiva del stent. Y el Ridual PCI, si bien no tiene, disminuye el riesgo de sangrado, no hay diferencia en los eventos tromboembólicos, muertes o revascularización planeada con alta incidencia de eventos adversos. Si ustedes me preguntaran, personalmente usaría el esquema Augustus, el más reciente, el que tiene más tasa, más pacientes, baja tasa de eventos adversos. Eventualmente también se podría usar el rivaroxaban, sin embargo, recordar que las dosis que se probaron en el Pioneer AF no son las dosis estandarizadas para fibrilación auricular, contra lo que pasa en el Augustus. Y el dabigatran sería mi última opción por la baja tolerancia gastrointestinal que tiene, sobre todo en personas mayores. Listo, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Recuérdense suscribirse al canal Enseñamed Colombia. Ánimos para aprender.